a todos chicos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a desarrollar el libro de matemática quinto grado de secundaria desde las páginas 74 a la página 78, ¿no? Y el tema son los cuantiles. Antes de trabajar los ejercicios, vamos a recordar qué son los cuantiles, ¿no? Los cuantiles vienen a ser medidas de posición o localización que ordenan un conjunto de datos y los dividen en partes iguales, ¿no? Esto para permitir analizar algún tramo específico, ¿ya? Y poder sacar conclusiones. Esto se puede dar tanto en datos agrupados como datos no agrupados, ¿no? Entonces la presentación general de un cuantil es CJ. Los tipos de cuantiles que tenemos, ya lo hemos trabajado anteriormente, son los terciles, ¿no? Los terciles dividen al conjunto de datos en tres partes iguales, ¿no? Cada parte va a representar el 33,3% y existen dos terciles, tercil 1, tercil 2, ¿ya? Los cuartiles, que se representa con la letra Q, divide el conjunto de datos en cuatro partes iguales y cada parte representa el 25%. Y existen desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3 nada más, ¿ya? Los quintiles, que se representan con la letra K, dividen el conjunto de datos en cinco partes iguales y cada parte representa el 20%. Y como puedes observar, existen solamente cuatro quintiles, nada más, ¿no? Los deciles se representa con la letra D, divide el conjunto de datos en 10 partes iguales, ¿no? Y cada parte representa el 10%. Cada parte representa el 10%, ¿ya? Y puedes observar que existe desde el decil 1 hasta el decil 9, ¿ya? Solamente hasta decil 9. Y por último, los percentiles, que se representan con la letra P, ¿ya? Divide el conjunto de datos en 100 partes iguales y cada parte sería el 1%, ¿no? Y podemos darnos cuenta también que existe desde el percentil 1 hasta el percentil 99, ¿ya? Entonces, esos son los cuantiles que ya hemos trabajado anteriormente. Vamos a empezar entonces. Y recordemos también que la fórmula para hallar cuantiles se diferencia en el caso de datos no agrupados y para datos agrupados. Ahí están las dos fórmulas, ¿no? Ahí está. Bueno, nosotros podemos darnos cuenta en el caso de datos agrupados, esto que está encerrado, esta fórmula J por N minúscula entre N mayúscula, que está encerrado en un círculo, nos sirve para ubicar la posición, ¿no? En nuestra tablita de frecuencia, ¿no? Y estas simbologías, bueno, cada uno de ellos tienen ahí un significado, qué significa cada uno de ellos, y eso ya más adelante lo vamos a trabajar conforme vamos avanzando los ejercicios del libro. Vamos entonces a la primera situación, ¿ya? Se hace una encuesta para determinar la problemática de la venta ambulatoria en un distrito. Dio como resultado los datos que se muestran en las tablas. Como puedes observar, ahí están las tablas, ¿no? Y se puede apreciar la posición desde la posición 1 hasta la posición 40. Quiere decir que son 40 encuestados. También podemos observar el sexo, femenino o masculino, y la edad. Como puedes observar, las edades están ordenadas desde el menor, que es 22 años, hasta el mayor, que es 55 años. Bueno, también nos comparte el cuadro de resumen de las medidas de localización. Es decir, ya se halló el decil 1, nos dice que es 26, que el quintil 1 es 30, que el decil 2 es 30, que el cuartil 1 es 30 y así, ¿no? Que el decil, el cuartil y la mediana es 35, ahí nos están diciendo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a trabajar los ejercicios con esta situación. Primera pregunta. El alcalde del distrito ha propuesto reubicar en un mercado a la mitad de dichos vendedores ambulantes, sobre todo a los mayores. De acuerdo con esta disposición, ¿cuál de las siguientes medidas de posición permitirá determinar la edad según la cual los trabajadores serán reubicados? ¿Por qué? ¿Ya? Se quiere reubicar a la mitad de vendedores ambulantes, eso es lo que nos dice. ¿Ya? Entonces vamos a ver las alternativas. ¿Será correcto el cuantil 3? ¿El cuantil 3 me expresará la mitad? A ver, vamos a ver. En el gráfico puedo observar que el cuantil divide el conjunto de datos en el cuartil divide el conjunto de datos en cuatro partes iguales, ya el cuartil. Pero puedes observar que hasta el cuartil 3 solamente expresa al 75%. ¿Te das cuenta? Entonces no es la mitad, por lo tanto no es la medida pertinente. Vamos con el quintil 2. El quintil divide el conjunto de datos en 5 partes iguales, pero hasta el quintil 2, ahí lo tenemos, solamente estaríamos expresando al 40%. Tampoco es la medida de posición. Veamos con la alternativa C, el decil 6.
El decil divide el conjunto de datos en 10 partes iguales, pero hasta el decil 6 solamente estaríamos trabajando con más de la mitad, o sea, con el 60%. Entonces, ¿quién nos queda? Nos queda la mediana. Recuerda que la mediana es una medida de tendencia central, ¿no?, que se ubica en el centro del conjunto de datos, ¿no? Lo divide en 2 partes iguales, ¿ya? Entonces, aquí tengo mi conjunto de datos, ya están ordenados de manera horizontal y puedo hallar la mediana, porque ya están ordenados, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo se halla la mediana? Simplemente es el dato que está en el medio. Como aquí hay 40 datos, en el medio va a haber 2 datos, que son estos, ¿no? El 35 y el 35, ¿ya? Pero obviamente si hallamos la media aritmética de estos dos, me va a salir 35. Y entonces la mediana exactamente lo va a dividir en 2 partes iguales, que viene a ser el 50%. Por eso, la alternativa correcta es la mediana. Vamos a la pregunta 2. Considerando las edades mostradas en la tabla de resumen, ¿cómo se explica que el decil 2 y el cuartil 1 tengan el mismo valor? Ahí vemos las alternativas. Aquí tengo mi conjunto de datos, ¿ya? Ya están juntados mis datos. Ahí está la posición del 1 al 40, sexo femenino masculino, la edad del 22 al 55 años, ¿ya? Entonces, aquí está mi tablita que me han dado y me dice cómo se explica que el decil 2 y el cuartil 1 tengan el mismo valor. A ver, voy a ver. Decil 2 está acá, es 30. Y el cuartil 1 está aquí. Ah, también es 30. Tienen el mismo valor. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué tienen el mismo valor? Bueno, vamos allá. Recordemos, chicos, que nosotros estamos trabajando ahorita con datos no agrupados. ¿Ya? Estos son datos no agrupados, no están sueltos. ¿Ya? No están en intervalos. ¿Ya? Cuando están en intervalos se dice que son datos agrupados. En este caso, son datos no agrupados. Entonces, la fórmula para datos no agrupados sería la siguiente. ¿Ya? Esta sería la fórmula para datos no agrupados. Cuantil J, J es la posición del cuantil, ¿no? Es igual a J por N. ¿Quién es N? N es el número de datos, en este caso sería 40, N minúscula. Entre N mayúscula. N mayúscula, ¿qué me representa? ¿No? Sería el número de partes en que se divide el cuantil, ¿no? Entonces vamos a ver. A ver, vamos a hallar el decil 2. Posición del decil 2, D2, decil 2, o sea, decil posición 2. Entonces, por lo tanto, J toma el valor de 2 por 40. 40 porque son 40 datos. Entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque estamos hablando del decil. Y el decil divide al conjunto de datos en ¿cuántas partes? En 10 partes, ¿no? Entonces sería 2 por 40 entre 10 sería 8. Edad de la posición 8. En la posición 8, ahí está, posición 8, sexo masculino, edad 30 años, ¿no? Efectivamente, ahí está, ¿no? Entonces, el decil 2, si se cumple 30 años, ¿ya? Vamos a hallar ahora la posición del cuartil 1, ¿ya? El cuartil 1, ¿no?, que se representa con Q sub 1, es igual, posición 1, ¿no? Esto va a ser igual por N, que es el número total de datos, que es 40 entre 4. Entre 4, ¿por qué? Porque estamos hablando de cuartil, lo divide en 4 partes. 1 por 40 entre 4 sería 10, entonces edad de la posición 10 es 30 años. Entonces, como puedes observar, las posiciones no son iguales, ¿no? En el primer caso, en el decil 2, la posición es 8, y en el cuartil 1, la posición es 10. Son distintas posiciones, pero las edades son las mismas, ¿no? A ver, en la posición 8 es 30 y en la posición 10 también es 30. Entonces, ¿podríamos decir que son medidas equivalentes? No, no son equivalentes, no están en la misma posición. ¿Hay un error de cálculo? No es error. Bueno, aquí ya está remarcado la alternativa correcta, ¿no? Las edades de ese valor se repiten varias veces, ¿no? Esa sería la alternativa correcta, la C. Vamos a la pregunta 3. Considerando que ya se tienen hallados los quintiles para las edades de los vendedores en la tabla de resumen, los quintiles, a todos los quintiles, ¿cuál de las siguientes decisiones se puede tomar sobre dichos vendedores considerando esta medida de localización? Y aquí siempre le coloco la fórmula, ¿no? Para datos no agrupados, ¿no? Cuantil J, o sea, cuantil, posición del cuantil es igual a J, esto va a ir variando de acuerdo a la posición, por N, que es el número de datos. En nuestro problema es 40 entre N mayúscula. N mayúscula me indica las partes, el número de partes en que se divide el cuantil, ¿no? Entonces acá me dice que ya se tiene hallado todos los quintiles, allá, desde el quintil 1 hasta el quintil 4. A ver, vamos a hallarlo. Ya voy a aplicar la fórmula entonces, ¿no? Quintil 1 sería 1 por 40, que es el total de datos, entre 5.
¿Por qué? ¿Por qué entre 5? Porque el quintil divide a los datos en 5 partes iguales, ¿no? Entonces acá me sale 8, ¿ya? Ahí está el quintil 1. Quintil 2, bueno, va cambiando la posición del quintil, ya no es quintil 1, sino es quintil 2, entonces J tomaría el valor de 2. 2 por 40, que es el número total de datos, entre 5, porque el quintil divide al conjunto de datos en 5 partes iguales. 2 por 40 entre 5, 16, está en la posición 16. El quintil 3 sería 3 por 40 entre 5, es igual a 24, posición 24, y el quintil 4 sería 4 por 40 entre 5, que es igual a 32, estaría en la posición 32. Fíjate que para hacer esto, lo único que está variando es el J, ¿verdad? J es el que varía. No, porque J viene a ser la posición del quintil, ¿ya? Quintil 1, J sería 1. Quintil 2, J sería 2. Quintil 3, J sería 3. Y quintil 4, J sería 4. Lo que no cambia es 40, porque como estamos trabajando con esta situación de los vendedores ambulantes, sabemos que en total hay 40 vendedores ambulantes, ¿no? Y tampoco cambia el 5, porque el 5, este N, que es 5, me indica en cuántas partes se divide el cuantil. Como estamos con quintil, todo es quintil, entonces entre 5, ¿no? Porque se divide en 5 partes, ¿ya? Entonces, esta fórmula es sencilla. Cuando lo trabajamos varias veces nos recordamos, ¿ya? Bueno, entonces ya tengo los quintiles, del quintil 1 al quintil 4. Aquí tengo mi tablita ordenada y voy a ubicar. El quintil 1 está en la posición 8, ahí está el quintil 1, ¿no? El quintil 2 está en la posición 16, el quintil 3 está en la posición 24 y el quintil 4 está en la posición 32. Fíjate que dividió a mis datos en 5 partes iguales. Cada parte representa el 20%, ahí lo puedes ver. Entonces, de acuerdo a eso vamos a ver las alternativas. La alternativa A me dice dar un plazo de 60 días para dejar la calle al 50% de vendedores más jóvenes. Bueno, el 50%, efectivamente nosotros podemos saber cuál es el 50%, pero nosotros estamos trabajando con quintiles. Quintiles me recuerda al 20%, ¿no? Al 20%, ¿no? Quintiles dividen en 5 partes y cada parte es el 20%. Entonces no sería la alternativa A. Pasamos a la B. Hacer un préstamo al 20% de vendedores más jóvenes para que construyan un local. Ah, entonces aquí está, porque ya me habla del 20%, ¿no? Entonces esta sería la alternativa más correcta, la B. Pregunta 4. Otra propuesta ha sido reubicar solo a las vendedoras mujeres cuya edad supera el valor del quintil 3. Allá, cuya edad supera el valor del quintil 3. Debe ser así. ¿Cuántas vendedoras serían reubicadas? Entonces queremos ver la edad de las vendedoras mujeres, ¿ya? Que sea mayor que el quintil 3. Para eso necesito saber cuál es el quintil 3, ¿no? Entonces ya lo tengo aquí, el quintil 3, ¿no? Siempre teniendo en cuenta mi fórmula. Quintil 3, quintil, posición 3. Entonces, 3, que es la posición, por 40, que es el número de datos, entre 5, que me indica en cuántas partes divide un quintil, en 5 partes. 3 por 40 entre 5 es 24. O sea, nos estaríamos ubicando en la posición, porque tengan en cuenta que esto de 24 no es edad, por si acaso, no es edad. Esto es posición, ¿ya? No es lo mismo hallar posición que edad, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos hablando de estas medidas de posición o localización, ese es su título, medidas de posición o localización, lo primero que estamos hallando nosotros es la posición. Entonces, posición es 24. ¿Dónde está? Ah, ahí está la posición 24. Sexo femenino, edad. Ah, ya tenemos la edad. Ahí está 36. ¿No? 36. Entonces vamos a reubicar solo a las mujeres, vendedoras mujeres, cuya edad supera el valor del quintil 3, o sea, que tengan mayor de 36 años, ¿no? Ahí tenemos la edad. Entonces, mujeres mayores de 36 años, allá, ¿quiénes son? Fácil, cuentas, ¿no? Desde 37 hasta 55. Podemos observar que hay ¿cuántas mujeres? Hay 6 mujeres mayores de 36 años. Entonces, ¿cuántas vendedoras serían reubicadas? 6 vendedoras. En la número 5 ya tiene que ver con otra situación significativa. Ya es muy diferente, ¿no? Entonces vamos a leer. En un club privado conformado por 500 socios se desea conocer quiénes están dentro del 20% de socios con mayor edad. ¿Cuál de las siguientes es la medida de posición que permitirá determinar la edad mínima de este grupo de socios con mayor edad? Y argumenten su respuesta. Bueno, en la lectura me está diciendo que se desea conocer quiénes están dentro del 20%.
Y si hablamos del 20%, me recuerda, yo tengo que pensar cuál de las medidas de posición, o sea, cuál de los cuantiles representa un 20%, ¿no? Si me pongo a pensar, me doy cuenta que es el quintil, ¿no? Ya que el quintil divide al conjunto de datos en 5 partes iguales y cada parte es un 20%, ¿ya? Entonces ahí, primero siempre recordamos que los datos tienen que estar ordenados, y sí están ordenados, ¿no? Las edades de los 5.000, de los 500 socios sería, no sería 5.000, ¿no? Aquí hay un error, sería las edades de los 500 socios están ordenados de menor a mayor, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ahí tengo el quintil. Vamos a suponer que aquí están los socios, ¿no? Ahí están los socios. Dividí a los socios, a la cantidad de socios, bueno, sus edades, todos están ordenados en 5 partes iguales, ¿ya? 5 partes iguales. Y como están ordenados desde la edad menor hasta la edad mayor, yo puedo darme cuenta que en la última parte, el último 20%, o sea, pasado el quintil 4, van a estar los mayores de todos. En cambio, en la primera parte están los menores, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos decir, aquí está, que este último 20% representa a los socios con mayor edad, ¿ya? Entonces, podemos darnos cuenta que es el quintil, la medida de posición más pertinente. 6. ¿Cuántos percentiles se pueden hallar para un conjunto de 1.000.000 de datos? Bueno, no importa si es 1.000.000, 2.000.000, lo que sea, siempre representa el 100%, ¿ya? Entonces siempre trabajamos con porcentajes del 100%. ¿Cuántos percentiles hay, ¿no?, en 1.000.000 de datos? ¿No? Entonces hay que recordar rápidamente que si nosotros, aquí por ejemplo, en este gráfico están los terciles. Divide en 3 partes iguales. ¿Cuántos terciles hay? Hay 2. Lo divide en 3 partes, pero hay 2 terciles. Aquí tenemos, por ejemplo, los cuartiles. Los cuartiles lo dividen en 4 partes al conjunto de datos. O sea, el 100% de datos lo divide en 4 partes, pero existen 3 cuartiles. ¿Te das cuenta? Uno menos siempre. Los quintiles lo dividen en 5 partes, pero existen 4 quintiles. ¿Te das cuenta? Lo dividen en 5 partes, pero existen uno menos siempre, 4 quintiles. Los deciles los dividen en 10 partes, pero existe solamente 9 deciles. Ya, 9 deciles. Y por último, ahí tenemos los percentiles, que lo dividen en 100 partes, pero va a existir solamente 99 percentiles. No interesa cuántos son los datos, porque siempre es el 100%. Por lo tanto, la respuesta sería 99. En la 7 nos dice, en la hoja de cálculo de Excel hay una versión en la que no se puede calcular directamente los deciles ni los quintiles. ¿Cómo harías para hallar el decil 7 y el quintil 4? Bueno, no tenemos Excel ahorita, pero recordemos que la fórmula para los datos no agrupados es esta es la posición. Cuantil J. Este cuantil, este C, es cualquiera de los cuantiles. Puede ser tercil, puede ser cuartil, quintil, decil, percentil, etc. Esto va a ir variando, ¿ya? J representa la posición, ¿no? Tú sabes que cada cuantil tiene su posición, ¿no? Por eso puede ser decil 6, por ejemplo, es una posición, ¿no? 6 ya sería. Entonces ahí está J. Por N, ¿quién es N minúscula? N es el número de datos. Entre N mayúscula. N mayúscula es el número de partes en que se divide el cuantil, ¿no? Si hablamos de quintil, sería 5. Si hablaríamos de percentil, sería 100. Esto ya se explicó varias veces, ¿ya? Entonces vamos a hallar el decil 7 y el quintil 4. Decil 7 sería 7 por N entre N mayúscula. Y el quintil 4 sería 4 por N minúscula entre N mayúscula, que es el número de partes, ¿no? Bueno, en este caso, N de acá, N minúscula, no sabemos cuánto es, ¿ya? Porque de acuerdo, eso depende del total de datos que nos dan, pero sí podemos saber cuánto es N mayúscula. N mayúscula, como es decil, acá sería 10. Aquí me faltó colocarle entre 10. 7 por N entre 10 tendría que ser. Y en el otro caso también, ¿no? Estamos hablando de quintil 4. 4 por N minúscula, no sabemos cuánto es N minúscula, ¿entre cuánto? Entre 5, porque el quintil divide en 5 partes. ¿Ya? Entonces esa sería la única manera. Entonces aquí lo que me faltaría simplemente es saber cuánto es el número de datos con que se está trabajando, nada más. El resto es ya, aquí no debía haberlo colocado al final N mayúscula, sino debía haber colocado entre 10 y aquí entre 5, nada más. Ahí está, ¿no? Recordemos entonces N minúscula, número total de datos, y N mayúscula, número de partes en que se divide el
cuantil. Bien, vamos entonces con la siguiente situación, ¿ya? Se ha realizado una prueba para determinar el nivel de habilidades sociales en los estudiantes de quinto grado de secundaria. En las tablas se presentan los resultados hallados por cada estudiante en dicha prueba. Se sabe que la escala de puntajes va del 0 al 100, ¿ya? Eso vendría a ser la escala de las habilidades sociales de los 40 estudiantes, porque tenemos aquí 40 datos, ¿ya? Entonces tenemos aquí el código, sexo, masculino, femenino, hombre, mujer, y las habilidades sociales, ¿no? Empezamos con el 61, 66, 63, así, ¿ya? Y bueno, y también nos están dando la tablita del resumen de medidas, ¿no? El valor mínimo es 26, ya. El valor por ahí debe estar el 26 y el valor máximo es el 88, ¿no? Aquí el 88, ahí también lo vamos a encontrar si lo buscamos. Y también nos dan los cuantiles, ¿no? Nos dan el quintil 1 que vale 51, el decil 2 que vale 51, cuartil 1 que vale 52, quintil 2 que vale 56 y así. ¿Ya? Pero como tú puedes observar estos datos que me están dando, la escala de las habilidades sociales no están ordenados, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor, ¿no? Ten en cuenta que para tú aplicar los cuantiles, ya sea datos agrupados o no agrupados, estos datos tienen que estar ordenados, ¿ya? Solo así hacemos pues las divisiones, ¿no? Aplicamos los cuantiles. Entonces aquí el trabajito sería ordenarlo, ¿no? Ordenamos los datos de menor a mayor, ordeno ahí tengo el orden de los datos, ¿no? He puesto ahí el código del 1 al 40, sexo, hombre, mujer, ¿no? Y las habilidades sociales empecé con el menor, que es el 26, ¿no? Voy avanzando, 39, 39, así, hasta el último, que es el 88, es aquel que tiene mayor escala de habilidades sociales, ¿no? O sea, puede decir que es un alumno más sociable, ¿no? Entonces, ya está ordenado. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con esta segunda tablita, con estos datos ordenados, ¿ya? Y comenzamos entonces con la pregunta número 8. A partir de los resultados mostrados en las tablas, el director del colegio ha determinado que aquellos estudiantes cuyos puntajes pertenecen a los quintiles 1 y quintil 2 recibirán un taller para la mejora de las habilidades sociales. Se desea saber cuántos estudiantes recibirán este taller. Ya, entonces solamente van a recibir los estudiantes que pertenezcan hasta el quintil 2, nada más. El resto de estudiantes no van a recibir este taller, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos primeros quintiles, tanto quintil 1 como quintil 2, representaría el 40% de estudiantes, ¿no? Entonces son aquellos que tienen la menor escala de habilidades sociales, ¿ya? Y recuerda que estamos trabajando con datos no agrupados, por eso aquí siempre les reitero la fórmula, ¿ya? Ahí está la fórmula. Entonces vamos a hallar quintil 1. Quintil 1 sería 1, que es la posición del quintil, por 40, que son la cantidad de estudiantes, entre 5, que es el número de partes en que se divide el quintil, ¿no? Sería 8. Ya, esa es la posición, o sea, está en la posición 8. Y si hallamos el quintil 2, nos va a dar, ¿no? Quintil 2 sería 2, que es la posición del quintil, por 40, que es el número de estudiantes, entre 5, que es el número de partes en que se divide el quintil, sería 16. Entonces puedo ubicar la posición 8 y la posición 16 aquí en mi cuadrito, ya está ordenado de menor a mayor. Ahí tengo la posición 8 y tengo la posición 16. Hasta la posición 8 está el quintil 1. ¿Ya? Y de la posición 9 hasta la posición 16 sería el quintil 2, ¿no? Entonces dice que estos dos alumnos que pertenecen, cuyos puntajes pertenecen hasta el quintil 2, quintil 1 y quintil 2, van a recibir un taller para la mejora de las habilidades sociales, ¿ya? Ahí está. El resto de alumnos no va a recibir, ¿no? Ellos porque tienen los menores puntajes, los puntajes más bajos. La pregunta es, ¿cuántos alumnos son? Del 1 al 16, son 16 alumnos estudiantes que recibirán un taller para la mejora de sus habilidades sociales. Ahí tenemos la alternativa B. Ahora con la misma situación vamos a trabajar la pregunta número 9. Los estudiantes que obtuvieron resultados a partir del quintil 3, o sea, del quintil 3 para arriba, participarán en un ciclo de charlas sobre habilidades sociales, que será dividido según el sexo, femenino y masculino. Se desea conocer cuántas mujeres y cuántos hombres respectivamente participarán en este ciclo de charlas. Bueno, siempre colocando la fórmula para datos no agrupados, ¿ya? Entonces vamos a buscar el quintil 3. Quintil 3 va a ser igual a 3, ¿no? Que es la posición del quintil, por 40, que sería la cantidad de estudiantes, entre 5, que quiere decir
el número de partes en que se divide este quintil, ¿no? En 5 partes, ¿no? 3 por 40 entre 5 es igual a 24. Quiere decir que el quintil 3 está en la posición 24. Busco la posición 24. ¿Dónde está? Ahí tenemos a la posición 24. O sea, son aquellos estudiantes que tienen una escala de valoración hasta el 66. Ya, hasta aquí termina el quintil 3. De aquí para adelante, desde la posición 25 hasta la 40, ya no estaría perteneciendo al quintil 3. ¿Ya? Entonces dice que los estudiantes que obtienen resultados a partir del quintil 3 van a recibir un ciclo de charlas de habilidades sociales. O sea, de aquí para adelante, ¿no? Es todo esto. Ya todos ellos van a recibir charlas, ¿no? Los que están antes, no, ellos van a recibir otro tipo de charlas. Entonces, podemos observar que ¿cuántos estudiantes hay? Podemos decir que hay 16 estudiantes. Se divide en sexo, ¿no? Femenino, masculino, de los cuales son 9 son hombres y 7 son mujeres, ¿ya? Sencillo nada más. Entonces, solamente hallamos la posición del quintil y buscamos la cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, la alternativa sería la D, ¿ya? 7 mujeres y 9 hombres. Bien, por último, estamos culminando ya este desarrollo de ejercicios con el número 10, ¿no? Acá nos dice lo siguiente. El gráfico, como ustedes pueden observar, representa los puntajes obtenidos por 200 estudiantes universitarios en una prueba de rendimiento en el curso de estadística. Ahí tenemos entonces el gráfico, ¿no? Tenemos en el eje X, ahí, en el eje X, en el eje horizontal, tenemos el puntaje, ¿no? El puntaje de 40 a 45, de 45 a 50, hasta el 90, puntaje 90. ¿Ya? Como puedes observar, en el eje Y, en el eje vertical, ¿no? Ahí tenemos nosotros la cantidad de estudiantes, ¿no? Del 0 al 50, incluso, bueno, hemos puesto más, pero en sí son 200 estudiantes, ¿no? Si sumamos todo, me va a dar 200 estudiantes. En el eje X, donde están los puntajes, es la variable, no se olvide. Y el eje Y, donde está la cantidad de estudiantes, viene a ser la frecuencia. ¿Ya? Entonces, como tú puedes observar, este tipo de gráficos están ordenados, ¿no? Los que tienen puntaje de 40 a 45, a menos de 45, de 45 a menos de 50, de 50 a menos de 55, y así está ordenado. Ahí está ordenado en intervalos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos asumir que estos son datos agrupados, ¿no? Hasta ahora, desde la 1 hasta la 9, hemos trabajado con datos no agrupados. En este caso, vamos a trabajar para la pregunta 10 con datos agrupados. La fórmula es un poquito más amplia, ¿ya? Entonces lo vamos a trabajar. Hay dos preguntas. La pregunta A me dice, si el docente del curso propone una reevaluación al 20% de los estudiantes que obtuvieron puntajes inferiores, determinar el número de estudiantes y los puntajes que obtuvieron. Y la B me dice determinar el número de estudiantes que se encuentran en el tercio superior y los puntajes que obtuvieron. Entonces, chicos, este cuadrito, este dibujito, este gráfico, ¿no? Este gráfico estadístico que tenemos, nosotros tenemos que llevarlo a una tablita de frecuencia, ¿ya? Entonces, esto lo voy a llevar a una tablita de frecuencia. ¿Qué necesito? Necesito las variables, o sea, el puntaje, los intervalos de 40 a 45, de 45 a 50, de 50 a 55, hasta de 85 a 90. Necesito también la columna de la frecuencia absoluta, ¿no? De 40 a 45 es 2, ¿no? De 45 a menos de 50 es 8. De 50 a menos de 55 es 12, ¿no? Podemos observar que obtuvieron mayor puntaje del intervalo 65 al menos de 70. Son 46 alumnos. Ya, entonces necesito la frecuencia absoluta. El total ya sabemos que es 200 estudiantes y necesito la frecuencia acumulada. Ya, recordemos que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces aquí ya he hecho mi tabla, ¿no? El puntaje, ahí están los intervalos, cantidad de estudiantes, ahí está 2, 8, 12, lo he sacado del gráfico, 22, 38, 46, 32, 21, 13, 6, ahí está. Total son 20 estudiantes. Y necesito la frecuencia F mayúscula, o sea, acumulada. ¿Cómo se halla la frecuencia acumulada? Sumando las frecuencias absolutas. Mira, por ejemplo, mira, la primera frecuencia acumulada será igual que la primera frecuencia absoluta, 2. Ahora sumo, 2 más 8, 10. Sigo sumando, 10 más 12, 22. 22 más 22, 44. ¿Te das cuenta? Voy acumulando, por eso dice acumulada. 44 más 38,
82. 82 más 46, 128. 128 más 32, 160. 160 más 21, 181. 181 más 13, 194. Y 194 más 6, 200. ¿Ya? Y siempre el último resultado de la frecuencia acumulada siempre tiene que ser igual al total de estudiantes. Siempre, al total de encuestados, al total de datos. ¿Ya? Porque aquí lo que estamos haciendo es acumulando las frecuencias anteriores. Ya, entonces, esto de la tablita de frecuencias solamente necesitamos hasta la frecuencia acumulada y comenzamos a trabajar. La A me dice, si el docente del curso propone una reevaluación al 20% de los estudiantes que obtuvieron puntajes inferiores a los que obtuvieron el menor puntaje, determina el número de estudiantes y los puntajes que obtuvieron. Hay que recordar que el 20% me recuerda al quintil, ¿no? El 20% de los estudiantes que obtuvieron el menor puntaje van a pertenecer al quintil 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto está ordenado de menor a mayor. Entonces el quintil 1 serían los menores puntajes. El quintil 2 un poquito más va subiendo, ¿no? Hasta el quintil 4. Pasado el quintil 4 está el grupo de los que tienen mayor puntaje. Entonces, por eso yo puedo decir que una medida pertinente para yo poder trabajar esto es el quintil, ya que el quintil divide en 5 partes al total de datos y cada parte es el 20%, justamente lo que queremos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en cuenta, bueno, acá lo leo otra vez, el 20% de los estudiantes que obtuvieron el menor puntaje pertenecerían al quintil 1, ya que los puntajes de los 200 estudiantes van a estar ordenados de menor a mayor, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar otra vez mi tablita de frecuencia porque es lo que necesito y empezamos a trabajar. Recuerden que estamos con datos agrupados y la fórmula para hallar esto, ¿ya? La fórmula va a ser igual, ¿no? Límite inferior del intervalo donde nos ubiquemos, ahorita vamos a buscar la ubicación, más J, que es la posición del quintil, por N minúscula, que es el número de datos, entre N mayúscula, que es la cantidad de partes en que se divide el cuantil, menos, ya, F sub I menos 1. Este F sub I menos 1 me quiere decir frecuencia acumulada anterior, ¿no? A la frecuencia del intervalo, ¿no? Entonces, I menos 1 es la anterior. Entre F sub I, que es la frecuencia absoluta, por la amplitud. La amplitud es la diferencia del límite superior y el límite inferior de cada intervalo, ¿ya? Entonces, primero, el primer paso, cuando tenemos aquí ya datos agrupados, vamos a hallar la posición del quintil 1. ¿Cómo se halla la posición? Aquí está, justamente está encerrado en un círculo color amarillo. Esta es la fórmula para hallar la posición. Hallo la posición del quintil 1. Necesito el quintil 1 porque aquí están los estudiantes con menor puntaje. A ellos se le va a tomar una reevaluación. Entonces, posición quintil 1 sería igual a 1, ¿ya? 1, que es la posición, por la cantidad de estudiantes, que es 200, entre el número de partes que se divide, el quintil, que es entre 5, ¿no? Y esto va a ser igual a 40. Allá entonces la posición es 40. Busco en la frecuencia acumulada la posición 40. Aquí está el 2, 10, 24, 22. No está, pero mira, aquí hay 44. El 44 está dentro de este intervalo, ¿ya? Ahí está, el 40, mejor dicho, está dentro de este intervalo, está aquí. ¿Ya? No puedo colocar el 22, no puedo colocarme en el 22 porque no llega el 40. Pero el 40, bueno, aquí hay un 44, se pasó, pero ahí dentro está. Entonces trabajo con este intervalo, miren, lo he sombreado de color rojo, ¿ya? Entonces, una vez que tengo esto, empiezo a reemplazar en esta fórmula, Ahí voy a reemplazarlo, ¿ya? Hallamos el quintil 1, ¿ya? Entonces, mira, quintil 1 va a ser igual. LINF, límite inferior del intervalo, aquí está, este es el intervalo del 55 al 60, límite inferior es el 55, por eso lo he puesto acá, 55, más J es la posición del quintil, ¿qué quintil es? Quintil 1, entonces J vale 1, por N minúscula es el número de datos, ¿cuántos datos hay? Hay 200 datos, por eso lo he puesto acá, por 200, entre N mayúscula. N mayúscula me indica el número de partes que se divide este quintil. ¿En cuántas partes? El quintil divide en 5 partes, por eso entre 5. Menos F sub I menos 1. Me ubico en la frecuencia absoluta acumulada
de este intervalo. Estoy trabajando con este intervalo que está sombreado de color rojo. El resto me olvido. Solamente con esto. Aquí me tengo que ubicar, aquí. ¿Ya? Entonces, aquí la frecuencia acumulada es 44. ¿Ya? Si me dijera solamente F sub I, yo pondría 44. Pero me dice F sub I menos 1, o sea, quiere decir la frecuencia acumulada anterior. Si aquí es 44, ¿cuál es la anterior? La anterior es 22, por eso se coloca menos 22. Entre F sub I, aquí ya no me dice F sub I menos 1, nada, solamente F sub I, o sea, frecuencia absoluta de este intervalo. ¿Cuál es F sub I? Ahí está, 22, justamente coincide, ¿no? 22 también, entre 22 por A. ¿Quién es A? A es la amplitud. ¿Cómo hallo la amplitud? Restando el límite superior menos el límite inferior, o sea, 60 menos 55 es 5, ¿ya? Entonces ya una vez que he reemplazado, que es la parte más importante, aquí ya viene lo que es la resolución, ¿no? 55 más 1 por 200 entre 5 es 40 menos 22 entre 22 por 5. Operando 40 menos 22 sería 18 entre 22 por 5. Sigo operando 55 más 18 entre 22 sería 0,81 por 5. Entonces el quintil 1 sería 55 más 4,09 y quintil 1 sería 59,09. Ese sería el quintil 1, 59,09. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los estudiantes que van a tomar una reevaluación son aquellos que obtuvieron, ¿no? Hasta este puntaje, ¿no? Hasta 59,01. Entonces podemos decir en conclusión que el 20% de los estudiantes tienen puntajes menores a 59,09 y son ellos los que van a tomar una reevaluación, ¿ya? Son ellos los que van a tomar. El resto no, ¿ya? Entonces esa sería la manera de trabajar. Y por último vamos a la B, ¿no? Con la misma situación. Determinar el número de estudiantes que se encuentran en el tercio superior y los puntajes que obtuvieron. El tercio superior quiere decir los estudiantes, ¿no? que tienen mayor puntaje, se hace una división, pues, ¿no? En 3 partes se divide un grupo de estudiantes y el que tiene de esas 3 partes, la parte que tiene mayor puntaje estaría perteneciendo al tercio superior, ¿ya? Entonces vamos a seguir trabajando con nuestra situación. Ahí tengo otra vez mi tablita de frecuencias, ¿ya? Y aquí tengo mi fórmula, ¿ya? Mi fórmula. Bueno, si me habla del tercio superior, yo puedo aquí trabajar con el tercil. El tercil divide, ¿ya? El tercil divide al total de datos en 3 partes iguales, ¿ya? Como me dice el tercio superior, es aquellos datos que tienen mayor puntaje, aquellos estudiantes que estarían después del tercil 2, ¿no? Porque se lo divide en 3 partes iguales. Y como sabemos que los datos están ordenados de menor a mayor, el primer tercil serían los que tienen menor puntaje. El segundo tercil serían los que están en el medio, ¿no? O sea, terminando el tercer tercil. Y la tercera parte son aquellos estudiantes que obtuvieron el mayor puntaje y ellos sí estarían en el tercio superior. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, como sabemos que solamente existen 2 terciles, voy a hallar el tercil 2, ¿ya? Y entonces voy a solamente fijarme en los estudiantes que son mayores que el tercil 2. ¿Ya? Porque hasta el tercil 2 solamente sería la segunda parte. Yo necesito la tercera parte, que son los mayores, los que tienen mayor puntaje y los que entrarían al tercio superior. Entonces comenzamos hallando la posición del tercil 2. Primero, posición J por N minúscula entre N mayúscula. Tercil 2, T2, ¿no? Tercil 2, posición 2 por N minúscula, que son 200 estudiantes, entre 3. ¿Por qué? Porque el tercil divide en 3 partes al conjunto de datos. Bueno, entonces me sale 133,33. Esa es la posición. Esta posición, no te olvides que siempre se busca en la frecuencia acumulada. Busco, ¿dónde está? Aquí está el 2, 10, no, el 133. A ver, aquí hay un 82. No, falta. Hay un 128, me falta, no llego a 133. Ah, pero un 160, me pasé, entonces me quedo aquí, ¿ya? No puede ser que me falte, puedo pasar, pero no puede faltar. Entonces ahí me quedo. Este sería el intervalo con lo que yo voy a trabajar, ¿ya? Para poder hallar cuáles son los puntajes de los estudiantes, los puntajes del tercil 2, ¿ya? Entonces, hallamos el tercil 2 y de la misma manera, tercil 2 es igual límite inferior, ¿de quién? Límite inferior del intervalo. Ten en cuenta que en este intervalo que yo he sombreado de color rojo, que he marcado de color rojo, con esto es lo que voy a trabajar, ¿ya? Porque aquí está mi posición, ¿ya? Ahí está, con eso trabajo.
Entonces, el límite inferior del intervalo es 70, aquí está de 70 a 75, el límite inferior es 70, más J, J es la posición del tercil, ¿qué tercil es? Es 2, entonces sería 2, ¿ya? Por N minúscula es el total de estudiantes, que es 200, entre N mayúscula es el número de partes que se divide, en este caso el tercil, entre 3, porque es tercil, 3 partes, menos F su I menos 1, o sea, frecuencia acumulada anterior al intervalo escogido. Este es el intervalo con lo que estoy trabajando, ¿no? La frecuencia acumulada es 160, pero como me dice I menos 1 es anterior. Si me dijera I más 1 sería posterior. Y solamente si me dijera I nada más, ya sería solamente 160. Pero me dice I menos 1, entonces la anterior. Aquí es 160. ¿Cuál es la anterior? 128. ¿Ya? Por eso aquí se coloca 128. Entre F su I, o sea, frecuencia acumulada. Nada más de este intervalo. Ahí no hay problema, ¿no? Aquí en este intervalo, ¿cuál es su frecuencia acumulada? Es 32. 32 por A, la amplitud. La amplitud siempre va a ser la misma. Es la diferencia del límite superior menos el límite inferior. 75 menos 70, 5. Entonces aquí ya viene la parte operativa. 70 más, si operamos 2 por 200 entre 3, ya sabemos, es 133,3 menos 128 entre 32 por 5. Sigo operando, 133,33 menos 128 sería 5,33 entre 32 por 5. Operando 5,33 entre 32, 0,16 por 5, y nos podemos dar cuenta que el tercil 2 es igual a 70,83. ¿Ya? El tercil 2. Quiere decir que este conjunto de 200 estudiantes, ¿no? Esos 200 estudiantes, se ha ordenado sus notas de menor a mayor, ¿ya? Y se ha dividido en 3 partes, ¿no? La primera parte pertenece la primera parte son todos los grupos que están en el tercil 1, ¿ya? En el tercil 1, que son los menores, los que tienen menor puntaje. La segunda parte estaría los que están pertenecerían hasta el tercil 2, ¿no? Entonces son aquellos que tienen puntajes medios. Y pasando el tercil 2 es la tercera parte. Esa tercera parte sería los que tienen los mayores puntajes. Ellos estarían en el tercio superior. Entonces, como el tercil 2 me salió 70,83, quiere decir que los que pasaron esa nota del 70,83 son alumnos que ya están en el tercio superior, ¿ya? Entonces, en conclusión, los estudiantes que pertenecen al tercio superior tienen que tener puntajes mayores a 70,83, ¿no? Ellos son los estudiantes que tienen que tener estos puntajes mayores. Entonces, ¿quiénes serían en el tercio superior? A ver, ¿cuántos estarían? ¿No? Los que tienen mayores a 70,83. Por ejemplo, aquí empezamos del último. El último, 6 estudiantes que tienen de 85 a 90. El último, sí se cumplen, ellos sí están. Aquí también los 13, aquí los 21. Estos 32, aquí hay un, mira, si observas, en el 32 el intervalo es de los que tienen de 70 puntos a menos de 75, ¿no? Ellos entrarían al tercio superior, algunos de ellos. No todos, porque el que tiene 70 no va a entrar, porque dice que tiene que ser mayor a 70,83. El que tiene 70 no entra, el que tiene 71 sí entraría. Pero aquí exactamente no sabemos cuántos tienen 70. Entonces, pero nosotros sabemos que es la tercera parte, ¿no? Más o menos es la tercera parte. Bueno, no todos después del tercil 2 van a entrar, va a haber unos cuantos que se van a quedar, ¿ya? Porque va a haber grupos que tienen 70 puntos y ellos no pueden entrar al tercio superior. Entonces nosotros, para saber más o menos la cantidad, sumamos desde abajo. 6 más 13 más 21, 6 más 13 más 21 más 32 sería bien colocarlo, porque si coloco 32 también estaría incluyendo a los estudiantes que tienen 70 puntos y ellos no van a entrar pues al tercio superior. Entonces yo más o menos, como sabemos que es por ahí la tercera parte, me estoy suponiendo que le coloco no 32, sino puedo colocarlo 27, digamos. 27, cosa que si yo sumo todo sería en total 67 estudiantes, ¿ya? Que estarían entrando al tercio superior. ¿Y por qué pone 27? Porque más o menos quiero adecuarme, como sabemos que en total son 200 y la tercera parte de 200 es casi 67, un poquito menos, es 66, algo, entonces yo por eso simplemente sumo el 6 más 13 más 21 más un número que me dé la tercera parte de 200, o sea, más 27, ¿no? Pero claro, no es exacto, también esto podría cambiar.
Aquí ya he puesto o hemos hecho una suposición, ¿no? Entonces, esta sería la manera de trabajar el ejercicio número 10.